Bien, me presento. Soy Óscar Iván Hernández Bernal, licenciado en Economía por el Instituto Politécnico Nacional. Asimismo, me he desenvuelto en diversas áreas como la propiedad intelectual y el poder legislativo. Eh, He tenido la oportunidad en los últimos años de estudiar ciertos fenómenos internacionales que hoy en día se materializan. Tal es el caso de la aprobación y entrada en vigor del del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, así como algunas leyes secundarias para que éste pudiera entrar en vigor el pasado 1 de julio del 2020. En ese sentido, el día de hoy vamos a tratar el tema de la aceleración tecnológica, pero específicamente el comercio digital y la pandemia por COVID-19. Sin duda, esto ha modificado la forma en la que la sociedad llevaba a cabo sus actividades y por eso considero que es importante tener en mente cuáles son los nichos de oportunidad que tenemos a raíz de toda esta situación que estamos viviendo, pero a través también de herramientas tecnológicas, las cuales en su mayoría ya están al alcance de toda la sociedad. Bien, sin duda, podemos decir que la humanidad ha atravesado por más de una revolución industrial o una revolución tecnológica y se han cambiado los aspectos o las formas en las cuales desarrollábamos nuestras actividades diarias o nuestras actividades económicas. Las primeras tres nos trajeron invenciones un tanto, digamos, más tangibles. Tal es el caso, por ejemplo, de la máquina de vapor y por lo tanto de la locomotora. Generamos mecanismos de producción en serie, algunos, por ejemplo, inventos como el motor de combustión interna, los automóviles, hasta llegar a la producción de equipos de radio, de televisión y actualmente también a la microelectrónica, la informática, la biotecnología, entre otros. Sin embargo, el día de hoy, en esta era, nos encontramos inmersos dentro de una nueva revolución, la llamada revolución industrial 4.0 o la llamada revolución del Internet de las cosas. Esta nueva era en la que nos encontramos ha permitido el desarrollo de mayores tecnologías de la información y comunicación, pero sobre todo su explotación en diferentes ámbitos. Y sin duda, con la pandemia por el COVID-19 pudimos hacer más visible la necesidad de implementar este nuevo tipo de tecnología en nuestras actividades diarias. La industria 4.0 trajo al mundo invenciones como la inteligencia artificial, la realidad aumentada, el análisis y manejo de grandes cantidades de datos, la masificación de tecnologías como el blockchain, por ejemplo, así como el cómputo en la nube, entre otras. Si nosotros recordamos los equipos computacionales de hace unos años a comparación de los de ahorita y evidentemente también el principio de los smartphones con los smartphones que tenemos ahorita, podemos notar una gran diferencia en la capacidad de manejo y almacenamiento de datos que cada uno de estos equipos tiene. Con lo anterior, hemos logrado generar aplicaciones que facilitan sin duda la actividad diaria de los seres humanos y con ello ha permitido o ha generado nuevos nichos de oportunidad para todas y todos las y los mexicanos y también para el resto de los habitantes de todo el mundo. Con la pandemia por COVID-19 se tuvieron que implementar medidas extraordinarias que tenían que ver con el aislamiento poblacional, pero también tenían que ver con el cierre de ciertas actividades económicas que no fueron consideradas como esenciales, lo que sin duda generó una gran problemática para dos cosas. Una, para la sociedad consumidora que no podía salir como tal a comprar tal o cual artefacto, pero dos, también para aquellas empresas cuyas actividades económicas no estaban contempladas dentro de las actividades esenciales. Con ello, podemos decir que se ha potencializado el uso de la tecnología para poder satisfacer estas necesidades, pero sobre todo para poder superar estas barreras que la pandemia por COVID-19 nos trajo hoy en día. Uno de los grandes ejemplos de esto es que podemos tener acceso a plataformas con fines de entretenimiento, con fines de consumo, que es de lo que vamos a hablar un poquito más tarde, pero también en temas, por ejemplo, de banca, es decir, un tema de bancarización en línea, y también, por ejemplo, la elaboración de ciertos trámites, los cuales no necesariamente necesitamos ir a alguna dependencia para poderlos elaborar, sino lo podemos hacer desde Internet
Y para darle validez podemos firmar a través de nuestra firma electrónica, la cual es emitida por el SAT y está ligada a elementos biométricos que cada uno de nosotros tenemos. En ese sentido, quisiera darles algunas cifras que nos van a poder ayudar a vislumbrar cuál es el efecto que tiene el comercio digital en la sociedad y sobre todo en la economía diaria. Estamos estimando que para 2019 en México había cerca de 124 millones de personas, de los cuales alrededor 113 millones de personas contaban con una edad de 6 años o más. ¿Por qué es importante este dato? Porque a partir de los 6 años en adelante se puede hacer la estimación de la cantidad de personas que utilizan algún equipo o algún dispositivo para el desarrollo de actividades a través de plataformas tecnológicas. En ese sentido, se estima que de los 113 millones de personas que tuvieron acceso de los 113 millones de personas que tenían de 6 años a más, el 66% tuvo acceso a Internet, mientras que el 62% hizo uso de teléfonos inteligentes y solamente el 12% hace uso de la telefonía convencional. ¿Qué nos está dando a entender? Que hoy en día la penetración de Internet y la penetración en la utilización de este tipo de equipos es mayor a la de hace algunos años, ¿no? Yo recuerdo que esta política o este programa de inclusión a las personas en las actividades de Internet no tiene más de 8 años, relativamente es nueva, pero no nada más aquí en México, sino también a nivel mundial se han venido dando este tipo de fenómenos. En ese sentido, de esos porcentajes se rescatan 5 actividades esenciales con el uso de la red en las personas. El primero es el utilizar alguna plataforma digital con fines de entretenimiento, es decir, por ejemplo, para ver películas o escuchar música. El segundo tiene que ver con la comunicación a través de redes sociales, como lo estamos haciendo, por ejemplo, ahorita con esta plática, con esta exposición. El otro tiene que ver con la bancarización, es decir, la implementación de la red para realizar nosotros nuestras actividades bancarias, que también me gustaría involucrar un poquito más en ello porque va atado de la mano totalmente con el comercio digital. El otro tiene que ver con la obtención de información, es decir, por ejemplo, al momento de hacer alguna tarea, alguna investigación, algún trabajo, o simplemente tratar de estar informados de las cosas. Y finalmente, del tema que nos vamos a centrar hoy, el comercio digital. Hablaba, por ejemplo, del tema de la bancarización, porque antes a lo mejor nosotros utilizábamos la banca en línea con la finalidad de revisar nada más saldos, no sé, los saldos de nuestras cuentas. Pero ahora tenemos la posibilidad de realizar un cierto número de operaciones financieras a través de estas nuevas aplicaciones o páginas web que los bancos han generado, ¿no? Y más aún en la situación que vivimos el día de hoy por la pandemia del COVID-19, nos hemos visto en la necesidad de recurrir a este tipo de tecnologías para 2 cosas. Uno, hacer seguras nuestras transacciones o la consulta de información. Y 2, también estar seguros nosotros en el tema del resguardo para evitar mayor cantidad de contagios. Y con esto quiero pasar al tema del comercio digital, considerando lo siguiente. Debemos entender el comercio digital como una modalidad de comercio en la cual no necesariamente requerimos de un espacio físico para poder realizar una cierta cantidad de transacciones para la adquisición de bienes o servicios. En ese sentido, el comercio digital utiliza los mismos principios de la economía que tienen que ver con la oferta y la demanda, pero la posibilidad de que estos se realicen a través de la red. Y con la red me refiero a páginas específicas de Internet, a plataformas específicas donde se dé comercio digital, pero también a través de las propias redes sociales, como puede ser en Facebook o en Instagram. Ahora podemos decir entonces que la capacidad de compra de algún artefacto la tenemos tan solo a un clic de distancia. Con ello quiero decir que el comercio digital no necesariamente está desplazando al comercio convencional, es decir, al comercio que se realiza en espacios físicos o en mercados físicos, sino que más bien genera la oportunidad de que las micro, pequeñas y medianas empresas generen nuevos mecanismos o nuevos modelos de mercado, donde no nada más sus productos sean ofertados a través de un espacio físico, sino también a través de un espacio virtual. Con ello,
Podemos decir que el comercio digital facilita que los clientes o los consumidores tengamos mayor acceso a productos o servicios sin importar el lugar donde nos encontremos y sobre todo sin importar la hora en la que queramos hacer la transacción. Es decir, el mercado o el comercio digital podríamos decirlo que está abierto a las 24 horas y no limitado de tal a tal hora en cada día de la semana, ¿no? Prácticamente es un comercio que se puede llevar a cabo 24/7. En ese sentido, el comercio digital nos genera ciertas ventajas que tiene que ver con dar a conocer la marca y por lo tanto tener mayor oportunidad de venta. Es decir, probablemente una marca tenga cierta posición, no sé, en la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Sin embargo, el alcance que tiene para poder mostrar sus productos puede ser limitado solamente a ciertas zonas aledañas a donde tenga su tienda. Sin embargo, con el comercio digital podemos dar a conocer la marca de forma exponencial y que entonces el producto llegue a mayor cantidad de personas o con un mayor alcance de personas que quisieran adquirir este tipo de productos. Diversifica la oferta de productos y o servicios. Con el comercio digital tenemos la posibilidad de incluir más cantidad de productos o servicios al tipo de comercio que nosotros llevamos comúnmente. Por ejemplo, ahora no nada más me voy a dedicar a vender a lo mejor ropa por internet, sino también voy a poder incluir algunos otros artefactos para poder diversificar mi mercado. Personaliza la comunicación entre los clientes. De alguna forma se han estado desarrollando mecanismos para que el comercio digital permita que tanto el proveedor como el consumidor tengan una mayor interacción a través de la red, es decir, una interacción sin necesidad de tener que estar yendo al espacio físico donde se venda tal o donde se preste tal o cual servicio. Se permite dar atención a clientes de forma, digamos, masiva, por así decirlo, es decir, no necesariamente la atención de clientes va a ser uno a uno, sino tal vez se puede dar varios clientes a la vez. Y finalmente se desarrollan nuevas estrategias de marketing enfocados a los tipos de clientes, pero también enfocados a nichos o segmentos muy específicos de clientes o personas a los cuales queremos hacer llegar nuestros bienes y servicios. Con eso quiero decir lo siguiente. Como recordarán, estoy tocando mucho el tema de las micro, pequeñas y medianas empresas por una simple razón. En México, las MIPYMES representan cerca del 97-99% de las empresas totales del país, las cuales generan alrededor del 70% del empleo y tienen una aportación de cerca del 50% al Producto Interno Bruto. Con la pandemia por COVID-19 hemos observado que cierto número de empresas han tenido que cerrar sus actividades por desventajas generadas por el aislamiento poblacional o por el cierre obligado por no considerarse como actividades económicas esenciales. En ese sentido, el comercio digital, por lo tanto, representa un nicho de oportunidad para que este tipo de empresas puedan continuar con sus actividades, pero a través de otra modalidad de comercio que es lo que hemos estado hablando, el comercio electrónico o el comercio digital. Pero a su vez, por parte del consumidor tenemos otro tipo de ventajas que tiene que ver con la facilidad en la cual nosotros podemos adquirir los bienes o servicios que necesitamos. Es tanta la importancia que el comercio digital tiene hoy en día que el propio tratado entre México, Estados Unidos y Canadá generó toda una estructura dentro del capítulo 19 relativa al comercio digital, en el cual no solamente se está reconociendo la importancia de esta modalidad de comercio para la economía y para la vida social, sino también establece obligaciones y deberes de los Estados miembros en cuanto a la protección de datos personales, la protección contra ciberataques, la protección a los propios consumidores. Y un ejemplo de ello lo podemos ver con las acciones que la Procuraduría Federal del Consumidor tomó en esta pandemia por la venta de tanques de gas fraudulentos, ¿no? O una venta fraudulenta de tanques de gas. Es decir, lo que quiero dar a entender es que si bien la Profeco atiende o protege los derechos de los consumidores,
ya no nada más es en una cuestión física o cuando yo voy a una tienda determinada y hacía la transacción para la compra-venta de algún bien o servicio, sino también a través de la red ya podríamos o se establece la posibilidad de que los consumidores también estemos protegidos en este nuevo ambiente. Con la pandemia derivada del COVID-19 se han registrado ciertos números, ¿no? El comercio digital en México incrementó cerca del 40%, donde las transacciones alcanzaron cerca de los 864 mil millones de pesos. Es decir, estamos viendo un incremento considerable o estamos viendo un incremento importante para el consumo dentro de la economía mexicana. En ese sentido, la mayor cantidad o los bienes que mayor porcentaje de consumo digital representaron fueron la despensa o abarrotes. Es decir, nosotros conocemos que tenemos hoy en día la posibilidad de hacer compras, por ejemplo, de supermercado a través de plataformas digitales que las tenemos desde los smartphones, algunas hasta en la computadora, y es en donde la mayor cantidad de gente realizó sus compras a través de plataformas de este tipo de productos. México aún tiene muchos retos a superar, ¿no? México todavía tiene muchos retos a superar porque si bien nos encontrábamos en un proceso de transición para la entrada a un mundo de la digitalización, la pandemia por COVID-19 vino a acelerar aún más este proceso. Es decir, por ejemplo, en lo personal, yo nunca me imaginé que iba a realizar cierta cantidad de transacciones, por ejemplo, de la despensa, a través de una plataforma. O sea, tal vez lo convencional era ir al supermercado y hacer mi despensa semanal, quincenal, mensual, sea cual sea la modalidad en que cada uno de nosotros planteamos. En ese sentido, la mayoría de las empresas, por ejemplo, cerca del 50% de las empresas, tienen ciertas problemáticas. Una es que no conocen la manera en la cual pueden entrar dentro del entorno digital para poder desarrollar la venta de sus bienes y servicios, pero algunas otras piensan que no cuentan con la capacidad o la infraestructura necesaria para poder estar dentro de esta nueva modalidad de comercio. Por ello, tenemos al alcance ciertas actividades o ciertas, digamos, programas o campañas que nos permiten a nosotros conocer un poco más sobre el comercio digital y la manera en la cual nosotros podríamos estar inmersos dentro de esta nueva forma de consumo. La Secretaría de Economía en ese sentido tiene al alcance de todos una página en internet específicamente del comercio digital donde pone ciertas herramientas para que nosotros podamos comenzar a vender en línea, ¿no? Esto por la parte del proveedor. Dentro de esa plataforma se establecen, por ejemplo, recomendaciones para las transacciones que realizamos en el entorno digital. También establecen recomendaciones para evitar cualquier tipo de fraude, tanto para el proveedor como para el consumidor. Y asimismo pone herramientas de información para el marketing digital y cómo generar un valor a nuestro negocio a través de una página web. El comercio digital, por lo tanto, también viene a traer que nuestros pagos se realicen, digamos, de forma ya no física, es decir, a través de transacciones, a través de depósitos, a través de referencias personalizadas, lo que de alguna u otra manera también asegura que el comercio digital sea genere mayor certidumbre para el momento de que nosotros realizamos alguna transacción con este tipo con esta modalidad de comercio. Finalmente, me gustaría comentar que existen también otros instrumentos internacionales que promueven la digitalización de las micro, pequeñas y medianas empresas, pero que también promueven el consumo a través de ciertas plataformas. Tal es el caso de la Alianza del Pacífico, un acuerdo internacional del cual México es parte y que comparte comercio con Colombia, Chile y Perú, en donde está dividido a través de 26 grupos técnicos de trabajo. Uno de ellos en específico es el grupo de género, en el cual se generó una iniciativa que se llama Mujeres Empresarias AP, y mediante el cual, a través, en conjunto con el Banco Interamericano de Pagos,
de desarrollo, perdón, Banco Interamericano de Desarrollo, han generado una plataforma donde las mujeres emprendedoras de estos países, es decir, de Chile, de Colombia, de México y Perú, puedan estar comunicadas entre sí dentro de la plataforma, ofreciendo sus productos o servicios, generando un mayor alcance, no nada más local, sino ahora estamos hablando de un comercio transfronterizo. Y así como esta iniciativa, existen algunas otras iniciativas para que las personas podamos estar más inmersas en el tema del comercio digital, no nada más como proveedores, sino también como consumidores. Existen asociaciones las cuales, derivado de la pandemia, han estado implementando cursos, han estado implementando programas, infografías, todo lo que pueda generar un mayor conocimiento sobre el tema de la nueva modalidad de comercio. Asimismo, también me gustaría aclarar que así como todavía tenemos retos a superar en materia de comercio digital, también tenemos ya sentadas las bases para que éste se pueda desarrollar de una manera más certera, ¿no? El propio Código de Comercio establece en el título segundo las disposiciones relativas al comercio digital, las cuales sin duda generan mayor certidumbre porque al estar dentro de una legislación permite que nosotros como consumidores o en su caso aquellas personas que son proveedores puedan tener un respaldo de cómo se realizan sus actividades comerciales, pero también se han implementado otro tipo de instrumentos para que esto pueda ser más seguro, cada vez más seguro para cada uno de nosotros, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, de la recién Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, donde ya se está involucrando la parte del entorno digital, por ejemplo, en el tema de protección de marcas, dada la necesidad o dado el momento en el cual nos encontramos, o la propia Ley Federal del Derecho de Autor, donde recientemente se involucraron disposiciones en materia de protección a los derechos de autor que están dentro de la red, asimismo como en el Código Penal Federal, donde se están incluyendo disposiciones para la sanción de ciertos delitos. Esperamos que en algún punto pueda haber mayor legislación, por ejemplo, en temas de ciberseguridad, que sin duda con este tema del comercio digital va a ser muy importante, pero se ha estado logrando avanzar en la materia. Finalmente, me gustaría concluir diciendo que el comercio digital, con todo esto que les estoy explicando, el comercio digital tiene al alcance de todos o genera que todos tengamos alcance a dos categorías de bienes y servicios, ¿no? Los bienes y servicios físicos a los cuales todos estamos, acostumbrados a adquirir, tal vez sean alimentos, tal vez sean medicinas, tal vez sea vestimenta, pero también tenemos ahora otro tipo de productos que son los productos digitales y que tienen que ver más con las películas, la música, algún libro, alguna fotografía, algún video personalizado. Eh, no sé si con todo esto tengan hasta el momento alguna duda, algo que les pudiera resolver, o si alguna parte de la exposición les gustaría que abundara más en el tema. En ese sentido estoy al pendiente de los comentarios que hagan para poder responder esto. Bueno, en lo que vemos los comentarios, me gustaría darles un dato más que se me estaba olvidando, que tiene que ver con la cantidad de comercio digital con relación al comercio total. En México, el comercio digital apenas representa el 2% del comercio total, mientras que en países como Estados Unidos el comercio digital representa alrededor del 13 al 15% del comercio total, pero países como China ya representan cerca del 30% del comercio total de aquella nación. Eh, Otra gran ventaja con esto es que el comercio ya no se limita a cuestiones geográficas o a cuestiones de localización, sino también ya se está abriendo la oportunidad a que sea un comercio transfronterizo, tal como lo mencioné con lo de la Alianza del Pacífico o como lo está estableciendo el propio TEMEC en su capítulo 19 del tratado. No sé, ahora sí, si tengan alguna duda, si tengan algún comentario, los cuales pueda apoyarlos para solucionar.
Tal pareciera que no hay ningún... Ah, ok. Sí, me pregunta Andrés Martínez que si el comercio digital está contemplado en el TPP. Sí, sin duda, este nuevo tratado de asociación transpacífico que ya entró en vigor, me parece, desde 2018, ya contempla ciertas disposiciones en materia de comercio digital. Y asimismo me pregunta que qué bienes y servicios. Una de las ventajas del comercio digital es que no hay una limitación para los bienes y servicios en sí. Eh, a lo mejor tendríamos que incluir otros aspectos como son las clasificaciones arancelarias, pero eso ya tiene que ver más con un tema aduanal, eso ya tiene que ver con otro tipo de, de, de cuestiones. Por ejemplo, el propio TEMEC establece, quiero dejar en claro que el TEMEC, o sea, si bien en el momento que entra en vigor el TPP, Estados Unidos deja de ser parte de ese acuerdo de asociación transpacífico, el TEMEC sí rescata o sí contempla ciertas disposiciones que están escritas en algunos otros tratados internacionales. En ese sentido, tanto en el TPP como en el TEMEC se establece que no podrá haber un trato discriminatorio hacia los bienes y servicios que se comercian dentro del entorno digital con los países o con los estados miembros de cada uno de estos tratados. En ese sentido, no podremos hablar de una limitante de bienes y servicios dentro del comercio digital porque los propios tratados internacionales y por lo tanto nuestra legislación establece que no podrá haber un trato discriminatorio hacia cada uno de estos. No sé si tengan alguna otra duda. Cualquier otra duda, aquí estoy antes de cerrar el, el, el tema. Me gustaría hacer una aclaración que tal vez para muchos pudiera ser un punto controversial, sin embargo no lo es tanto. El capítulo 19 del TEMEC establece que, que los países miembros, o sea, Estados Unidos y Canadá, no generarán obstáculos al comercio digital transfronterizo. Sin embargo, no limita a cada uno de los países a que genere ciertas medidas dentro de su territorio. Es decir, estos obstáculos tienen que ver, uno, con el trato no discriminatorio de los bienes y servicios, pero dos, tiene que ver con la no imposición de tarifas arancelarias. Pero sí permite a los países, por lo tanto, generar alguna de disposición fiscal para este tipo de productos. Por eso últimamente ciertas plataformas hemos observado que ha habido un incremento, por ejemplo, de impuestos como el IVA o de impuestos como el IEPS. Pero esto no en ningún momento se estaría violando el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Era un punto que quería dejar en claro porque debemos de entender que el comercio digital entonces puede abarcar diferentes dimensiones, desde la dimensión local hasta la dimensión internacional. Si no tuvieran alguna otra duda, me dice Eric, ¿consideras que los intangibles son... dice, ¿consideras que los intangibles de los comercios han sido y serán el detonante de la venta de sus productos y servicios? Sí, sin duda, por ejemplo, uno de estos intangibles podemos considerar que son las marcas y el posicionamiento en sí de una marca permite tener un incremento de la venta, por ejemplo, en bienes o productos y servicios. El comercio digital en este sentido está muy apegado de las ventajas intangibles que tiene una empresa, tal puede ser la marca, puede ser el eslogan, el nombre comercial, el aviso comercial, y entonces dentro de este entorno se puede potencializar el comercio de estos bienes y servicios en específico. Claro, tenemos que considerar que debe de haber la implementación de ciertas estrategias, es decir, no podemos llegar nosotros de lleno a algún negocio o como dueños de algún negocio no podemos llegar de lleno a tratar de vender en la red, sino también tenemos que considerar ciertas estrategias que tienen que ver, por ejemplo, con el marketing, que involucra los intangibles del comercio y hacer atractiva a la sociedad que está dentro del comercio digital o a los consumidores que están dentro del comercio digital, hacer atractivo el producto que le estamos vendiendo. Pareciera que en ese sentido
la interacción entre la oferta y la demanda de este tipo de bienes y servicios que están dentro de la red pudiera ser muy competitiva por la cantidad de personas o la cantidad de empresas que venden en ella. Sin embargo, también esta parte de los intangibles nos ayudan a tener un cierto posicionamiento dentro del mercado y por lo tanto dentro del comercio digital. No sé si hay alguna otra pregunta o en su sentido o en su caso más bien si de las preguntas que ya se realizaron si hay alguna duda. Si no hubiera alguna otra duda, o si hubiera más bien alguna otra duda, la pueden escribir y con gusto la podemos responder. Ok, pregunta Héctor Hernández. ¿Cuáles son los impuestos a considerar en una transacción de comercio electrónico donde no solo se venden productos, sino también servicios? ¿Qué pasa cuando vendo servicios al extranjero? Bien, si nosotros nos vamos los impuestos, digamos, nacionales, que son los que podríamos considerar, el comercio digital o una transacción de bienes y servicios en un medio digital, incluye el IVA. De hecho, hasta la propia emisión de las facturas electrónicas incluyen el impuesto del IVA. En algunos casos también se podría incluir el IEPS, por ejemplo, en la venta de tabaco, en la venta de bebidas alcohólicas, de tiendas que se dedican a eso. Entonces, básicamente esos son los dos impuestos a considerar. En cuanto a la venta de servicios en el extranjero, en primera instancia, si es, por ejemplo, con Estados Unidos o tal vez con Canadá o con cualquier otro país que sea parte de un acuerdo internacional con México, no tendría por qué haber un cobro arancelario por la venta o prestación de ese servicio en extranjero. Sin embargo, debemos de considerar que dentro de esos países hay normas que nosotros debemos de cumplir para poder establecer nuestros servicios o productos ahí. No sé, uno de los casos clásicos, por ejemplo, de esto es con la venta de alimentos. Si bien en México tenemos normas oficiales mexicanas específicas que regulan los alimentos, también en aquel país o en los países donde estemos destinando estos tipos de productos deberíamos de cumplir con las normas de la legislación de aquella nación. En ese sentido, los servicios en el extranjero deben de cumplir también con las disposiciones que el país destino esté imponiendo en ese momento. Y como dije hace unos segundos, habría que considerar de alguna manera el posible pago de impuestos, pero en aquella nación, ¿no? En aquel territorio, en aquella economía. No sé si con eso soluciono tu duda, Héctor Hernández. Otro punto con esta misma pregunta de Héctor Hernández, también debemos de considerar que el pago del IEPS y del IVA corresponden a pagos del consumidor. Sin embargo, como proveedor, como persona que está vendiendo o prestando algún servicio a través del comercio digital, se debe de considerar que estamos obteniendo un ingreso y por lo tanto, de conformidad con la legislación mexicana, específicamente con la ley del impuesto sobre la renta, tendríamos que nosotros hacer un pago por el ingreso de venta de bienes y servicios a través de plataformas digitales. No sé si tuvieran alguna otra duda o algún otro comentario. De no ser así, si no hubiera alguna otra duda, comentario al respecto, me gustaría concluir con este tema del comercio digital y el COVID-19.
Me pregunta Alejandra Hernández, que qué porcentaje del PIB mundial se mueve con el comercio digital y con qué porcentaje se mueve en México. Bien, comenzamos por la parte de México. El comercio digital en México representa alrededor del 6% del PIB, esto hasta 2019. Tendríamos que considerar o esperar que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía nos actualice las cifras para 2020, pero por lo menos hasta 2019 representaba cerca del 6% del PIB. Si consideramos entonces el incremento del 40% en el consumo digital, entonces podríamos tener una mayor participación del comercio digital dentro de la composición del PIB. Por otro lado, el porcentaje del PIB mundial que tiene ¿cómo dice? ¿Qué porcentaje del PIB mundial se mueve con el comercio digital? Híjole, a nivel mundial, el comercio digital representa cerca del 12.8% de las transacciones de comercio a nivel internacional, generando cerca de, si no me equivoco, se generan cerca de 3.000 billones de dólares en comercio digital alrededor del mundo. Me gustaría, antes de responder la siguiente pregunta de Héctor Hernández, me gustaría responder la pregunta de Alejandra Hernández, que dice: ¿qué factores hay que considerar para incrementar el porcentaje en México? Uno, se debe de tener presente que las condiciones en México para que se lleve a cabo el comercio digital ya están establecidas, o ya hay bases para que el comercio digital se pueda llevar a cabo en México. En segundo lugar, se debería de considerar que debe de haber una mayor participación de las micro, pequeñas y medianas empresas dentro de la dinámica del entorno digital. Esto a través de promoción de campañas, de programas que permitan a este agente económico poder participar dentro del comercio digital. Esto es por el lado de la oferta. Por el lado de la demanda, debemos de considerar que la mayor cantidad de personas dentro del país y también alrededor del mundo ya tienen acceso a un equipo tecnológico o algún equipo portátil que permita la interacción con la red, y por lo tanto con eso podemos tener un mayor alcance para nosotros involucrarnos en el comercio digital. Sin duda, yo considero que este punto de coyuntura en donde se viene la pandemia por COVID-19 es un detonante y no va a ser algo momentáneo. Lo único que hizo fue acelerar el proceso en el cual nosotros participáramos dentro del comercio digital como oferentes o como demandantes, y por lo tanto estoy seguro que durante este año y que durante el siguiente y los demás va a haber un incremento gradual de esta modalidad de comercio. Me pregunta ahora sí Héctor Hernández: ¿de algún modo hay alguna certificación para la venta de alcohol? O sea, para la venta de alcohol, digamos, en el entorno digital. Digo, en sí la producción de alcohol en México ya está regida, ya está normada. Es decir, tenemos que cumplir con ciertas normas oficiales mexicanas para poder vender alcohol. Por ejemplo, en el caso del tequila, que es una denominación de origen mexicana, pues debe de cumplir con ciertas normas para ser tequila y para poder llevar el nombre de tequila. Eso es por el lado de la producción del alcohol. En el caso de la venta de alcohol, sí hay que tener alguna, más que certificación, habría que tener con los permisos y cumplir con las disposiciones que marca la ley para poder vender alcohol. Y en ese sentido, aun cuando nosotros estemos intentando vender el alcohol, digamos, a través de plataformas digitales, por ejemplo, la Procuraduría Federal del Consumidor
ya está en vigilancia de las páginas web, de las redes sociales o de algunas plataformas digitales para la venta de este producto. Si nosotros recordamos, por ejemplo, alguna plataforma actual que empieza con R y que nos permite a nosotros comprar, hacer compra de bienes y servicios, hay un apartado específico de la venta de alcohol o de la venta de este tipo de productos, y los cuales, pues evidentemente, la empresa que nos los está haciendo llegar cumple con las disposiciones necesarias para poder poner este tipo de bienes en el mercado. No sé si hubiera alguna otra pregunta. ¿Alguna otra pregunta respecto a esto? No me deja ver los comentarios. Me gustaría saber. Hasta el momento tengo 14 comentarios, pero no sé cuál sea la última pregunta. Creo que fue la de Alejandra Hernández. Si hubiera alguna otra pregunta o alguna otra duda, podría contestarla todavía. De lo contrario, pasaría a concluir con el tema. Bueno, de lo contrario, si no hubiera cualquier otra duda o cualquier otra aclaración sobre este tema, me gustaría concluir diciendo que el mercado o el comercio digital representa un nicho de oportunidad para todas y todos. No solamente porque generaría nuevos modelos de mercado para las empresas y que éstas puedan tener un incremento en las ventas de sus bienes y servicios, sino también por parte del consumidor genera grandes ventajas, pues tenemos una mayor comodidad al momento de hacer la adquisición de bienes y servicios a través de esta modalidad. Y a su vez también quiero aclarar que el comercio digital en ningún momento desplaza o en ningún momento sustituye hasta ahora el comercio convencional. Es decir, aun cuando tengamos estas herramientas al alcance, todavía el comercio físico o el comercio convencional será un factor importante para la actividad económica de cada uno de los países. Sin duda, este tipo de comercio ha sido una buena salida, una buena respuesta para la satisfacción de necesidades de los proveedores y de los consumidores durante esta pandemia por COVID-19, y estoy seguro que representará un motor para el desenvolvimiento económico en el futuro. En ese sentido, el comercio digital es una gran herramienta que todas y todos tenemos a nuestro alcance, y sin duda estoy seguro que en algún momento tendrá mayor participación en la composición del Producto Interno Bruto de la economía nacional, pero también de la economía internacional. Con ello vamos a poder seguir posicionando los productos y servicios mexicanos alrededor de las otras entidades federativas, pero también alrededor del mundo, y demostraremos, o se podrá demostrar, por qué México es una gran economía para el desenvolvimiento de este tipo de actividades. Sin más, soy Oscar Iván Hernández y esta fue la plática sobre aceleración tecnológica y comercio digital y el COVID-19. Muchas gracias, y también muchas gracias a Dinero en Imagen por el espacio brindado para poder hablar un poco con ustedes sobre este tema. Hasta luego.